para esta presentación, y también alumnos de posgrado, además de invitados especiales que tuvieron a bien conectarse el día de hoy. Adelante, doctor Jorge, y bienvenido a este espacio académico. ¿Me apoyas ahí, maestra Rosy, con el audio, por favor? Yo creo que ya, ¿verdad? ¿Ya me oyen? Así es, bueno. Adelante, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación al Instituto Universitario de México y a la gente que está conectada ahorita para escuchar esta charla. Gracias por estar ahí en esta modalidad un poco extraña para quien hemos estado trabajando cosas de manera presencial durante nuestra existencia académica. Voy a charlar alrededor de la psicología social, el conocimiento en el campo de la educación. Voy a dividir en 3 partes la exposición. Voy a presentar solo 4 diapositivas para que un poco se den la idea de por dónde va el trabajo. Si quieren, presentamos la primera. Voy a tratar de argumentar desde la psicología social, que finalmente es el campo de trabajo en el que yo estoy de formación. En un segundo momento voy a hablar del lenguaje desde la perspectiva de la psicología social, y en un tercer momento del conocimiento y la educación para ver cómo es que se ha trabajado. Esto es un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde trabajo, con gente que desarrolla investigación ahí también, como el profesor Simón Sánchez Hernández. Y entonces es resultado, digamos, de una investigación que lleva ya algunos años, y voy a presentar aquí algunas cosas, algunas trazas de por dónde se puede hacer este tipo de investigación. Y finalmente también es un poco este asunto de seguir haciendo lo que sabemos hacer, de entrarle como al campo de conocimiento en el que uno está, y pensar que de esa manera pues vamos a tratar como de resurgir o de regresar después de este duro golpe que no termina de pasar, pero que bueno, tenemos que hacer las cosas que sabemos hacer, y en este caso pues yo sé hacer psicología social, y desde ahí me voy a posicionar. Pasamos a la siguiente, por favor. De entrada, lo que hay que hacer es recordar que la psicología social es una disciplina que lleva más de un siglo de existencia, y que ha tenido otros nombres como psicología de los pueblos con Wundt, como psicología de los públicos con Tardé, y un nombre que tuvo por ahí que se denomina psicología colectiva. Y esto lo quiero traer a colación porque este tipo de trabajos que se desarrollaron a finales del siglo XIX pusieron en el centro de la investigación psicosocial al lenguaje. Esto es, la psicología social desde fines del siglo XIX le dio un lugar de relevancia al lenguaje, pero al paso del tiempo, cuando la psicología social, si quieren ya quitamos esa diapositiva, esa va a ser como la traza que vamos a ir desarrollando: psicología social, conocimiento y educación. Al paso del tiempo, nada más la quitamos y ya. La psicología colectiva, que es el nombre que tiene originalmente la psicología social, cuando el positivismo a principios del siglo XX se impone en las disciplinas de las ciencias sociales, o al menos adquieren una dominancia, deja de lado una gran cantidad de esfuerzos de investigadores y de trabajos y de procesos. Hay que recordar que, por ejemplo, la psicología social tiene como una especie de inauguración científica o de corte positivista en 1906 y 1908, cuando se publican 2 manuales con esos nombres, y entonces se dedica a estudiar cosas un poco más endurecidas, cosas un poco más medibles, cosas un poco que entren más en la lógica de la medición del campo duro de las ciencias positivistas. Y, por ejemplo, privilegia el estudio del grupo y deja de lado cosas como el alma, cosas como el espíritu, que trabaja después George Herbert Mead, que fue alumno de Wundt. Y este tipo de elementos los traigo ahorita a colación porque resulta que Wundt, que es el que se le denomina padre de la psicología, no sé si me están viendo por allá, se puso negro la pantalla,
Gunt, que es al que se le adjudica haber logrado la independencia de la psicología con respecto a la filosofía, cosa que no ocurrió porque no estaba vinculado al campo de la filosofía, y que se le adjudica el evento de haber inaugurado el primer laboratorio de psicología, cuando, si uno revisa el texto de Michael Cole, hay más laboratorios previos al de Gunt, por ejemplo en Rusia, por ejemplo en Inglaterra, por ejemplo en Norteamérica, y entonces resulta que por ahí ya empiezan las confusiones. Y el Gunt, que al menos desde la psicología social que algunos trabajamos, que se rescata, el Gunt que se rescata es el de psicología de los pueblos. Y en estas obras que parece que no están traducidas al español, que son 10 tomos que desarrolló Gunt, en estas obras le da un lugar privilegiado al lenguaje. De hecho, uno de los autores que yo he trabajado, Vygotsky, un psicólogo ruso, va a hablar, en los años 20, va a criticar que la psicología tiene una especie de crisis porque no ubica el campo de trabajo y porque muchas de las cosas que se encontraban en el terreno social las lleva al campo individual. De hecho, las internaliza de tal suerte que tiene un objeto de estudio la psicología, y entonces cosas como la percepción, cosas como la afectividad y cosas como la memoria comienzan a individualizarse y a hablarse como de procesos psíquicos al interior de la cabeza. Vygotsky va a ser severo crítico de esta postura y va a decir que desconoce la psicología europea, principalmente, qué es lo que se ha hecho en psicología social, porque en psicología social había un gran desarrollo, al menos desde fines del siglo XIX y las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, sobre el estudio de esto que se ha denominado vida interna psíquica, pero desde el plano psicosocial. El ejemplo más acabado es el de Charles Blondel, un psicólogo colectivo olvidado, un francés, que tiene un libro que se llama Introducción a la Psicología Colectiva, donde él va a poner 3 procesos en el terreno cultural de donde nunca debieron salir: la percepción, la afectividad y la memoria. La percepción, por ejemplo, Blondel va a decir, nuestras percepciones son prácticamente válidas para todos porque se refieren a objetos cuya experiencia es accesible a todos, y resulta que el grupo, la colectividad o la comunidad es la que sanciona si percibimos lo que percibimos o no lo percibimos, e incluso cómo tenemos que percibirlo. Y que además percibir y reconocer algo en el campo del lenguaje. Blondel va a poner en el centro también al lenguaje para abordar este tipo de procesos de orden psicosocial. Un segundo proceso, la afectividad, por ejemplo, cobra la nomenclatura de emociones en la psicología y en la psicología social, e incluso hasta escalas se realizan, pero en realidad hay un origen también de orden psicosocial o de orden cultural. Bergson habría dicho en algún momento, no se apreciaría lo cómico si uno se sintiera aislado. Parece que la risa tuviera necesidad de un eco. Claro, uno se ríe con respecto a algo y para alguien. Si no hay un auditorio, pareciera ser que la risa no tiene ningún eco ni tampoco tiene ningún sentido. De la afectividad, Blondel va a decir que son 3 las características que están presentes ahí. 1, una sensación. Es decir, alguien experimenta algo y dice que siente algo. Hay una sensación, evidentemente, pero también hay una expresión. Esto es un gesto, una actitud, algo que se dirige hacia los demás porque hay la necesidad de comunicarlo. Por ejemplo, el llanto. Hay una frase, al menos en México, en la vida cotidiana: ya te lloré lo suficiente. Pareciera ser que la gente, incluso aunque está sola, a solas, llora para alguien más, para un público al menos imaginario, o para una sociedad que uno lleva dentro, como dijera George Hebermead. Y tercero, una atmósfera o situación que es propicia para expresarse. Por ejemplo, como la atmósfera de fiesta, por ejemplo, como la atmósfera de funeral. Es decir, hay una situación donde uno puede expresar cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de gestos, cierto tipo de actitudes, y que corresponden. De tal manera que si uno llega a una fiesta le dicen que no puede estar ahí con esa cara como de muerto, con esa cara de funeral. Y si uno llega a un funeral, igual, no puede estar contando chistes, no puede estar en la festividad porque parece que la atmósfera no corresponde. Y de esa manera, Blondel, por ejemplo, recoloca o resitúa o regresa a la afectividad, al terreno
de la cultura, de lo social. Más adelante, Pablo Fernández, como algunos psicólogos sociales de México lo saben, va a hacer toda una exploración del campo afectivo desde la psicología colectiva en un libro que se llama Afectividad Colectiva. Y el tercer proceso es el de la memoria colectiva, ese lo he desarrollado un poco más de unas 2 décadas para acá, que tiene que ver con cómo la gente recuerda y no recuerda precisamente con la cabeza. Recuerda, por ejemplo, con los objetos. Esto que dice que viene de Culiacán, me remite, por ejemplo, a una ciudad, o si alguien me lo trajo, me remite a esa persona. Y a esto se le llama artefacto, porque deja de tener la funcionalidad únicamente, por ejemplo, de taza, y me remite o tiene un significado para el recuerdo. Y así una gran cantidad de objetos que uno guarda y que parecen ser inútiles o que aparentemente dejan de tener la vida para la que fueron creadas, pero que tienen un significado y la gente las guarda porque ahí hay un recuerdo y cuando los saca, se evocan. Pues bien, resulta que desde esa perspectiva, desde donde voy a abordar el trabajo del conocimiento en el aula, en el campo de la educación, al menos Vygotsky, que es un psicólogo ruso, Mead, que es un psicólogo norteamericano, que trabajaban más o menos lo mismo, salvo con distinta metodología. Vygotsky estaba haciendo una gran cantidad de experimentos, pero no por eso dejaba de tener la cultura y la sociedad presente. Vygotsky, Mead y Blondel van a ser como columna vertebral de este tipo de trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué los menciono? Porque resulta que al paso del tiempo estos autores son algo relegados. Y luego llegan autores de otras disciplinas, por ejemplo, como Clifford Geertz, que retoma a Mead, los actualiza y luego uno va a visitar a Clifford Geertz para retomar argumentos de Mead, pues es más viable revisar a George Herbert Mead. Estos autores son de los años 30. Y aquí si se dan cuenta quienes estudian en el campo de la psicología, va un poco en contrasentido de lo que plantea APA. APA dice que hay que revisar textos, hay que revisar trabajos de 10, 15 años para acá, porque son los actuales, pero de 10, 15 años para acá no hay trabajos teóricos que uno pueda revisar que le den posibilidad de realizar una investigación con buen sustento. Y entonces uno se ve en la obligación de revisar a los clásicos. Y los clásicos parece que llevan más o menos un siglo ahí medio ausentes. Estos 3 autores, insisto, Vygotsky, Mead, Blondel, sitúan el lenguaje en un terreno central para abordar una gran cantidad de fenómenos. Después, lo vamos a ver más adelante, otras perspectivas como la psicología discursiva, va a retomar algunos de estos autores, los va a reposicionar y desde ahí va a desarrollar una gran cantidad de estudios en el terreno de la ideología, en el terreno de la educación, en el terreno del recuerdo, en el terreno de los discursos, por ejemplo. Pues bien, si uno quisiera tener como una breve acepción o una idea de qué estamos entendiendo por psicología social, podría citar uno a Pablo Fernández, un psicólogo social mexicano o psicólogo colectivo, cuando en esta diatriba que estoy señalando, yo diga psicología colectiva o psicología social, me estoy refiriendo a lo mismo, salvo que de repente se me cuela el viejo nombre de la psicología social porque uno tiene como más ancla ahí, ¿sí? Entonces, la psicología social sería una perspectiva que estudia la comunicación simbólica, merced a la cual los participantes de la interacción construyen la realidad de irla nombrando, platicando, discutiendo, persuadiendo, tal como se da en la conversación, la polémica, la escritura, la publicidad o incluso la buena política. Esto es el lenguaje puesto en un terreno pragmático, un terreno práctico, en la relación con los demás. Siempre estamos hablando para alguien más, así sea incluso un amigo imaginario. Pues bien, el lenguaje, decía Blondel, es el espacio social de las ideas. Primero viene la palabra, luego la idea y después algunas cosas. Sin la idea que tenemos de ella, ni la idea del objeto, no habría una palabra que pudiera enunciarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que nosotros logremos reconocer algún objeto, tenemos que nombrarla con alguna palabra que socialmente es compartida. Que haya un acuerdo de cómo nombrar qué es la Coca-Cola y que por virtud de eso podemos reconocerla. Pareciera ser que si no tenemos esa palabra, se va esfumando el objeto porque va careciendo como de un significado. Lo voy a desarrollar un poco más adelante, si ahorita no se entiende. Y resulta que estos estudiosos, insisto, desde donde estoy partiendo,
de estos autores en psicología social, para que no haya como confusión y digan, es que otros autores señalan otras cosas, por supuesto hay perspectivas. Para estos autores, el lenguaje es un sistema de signos. Es un acuerdo colectivo sobre la realidad. ¿Qué va a ser real para esa gente? Sobre ir hablando sobre ciertas cosas en torno a ciertas situaciones, ir poniendo señales sobre las cosas del mundo conforme vayan sucediendo, y se dice desde esta perspectiva que es una creación colectiva. No puede haber un lenguaje individual porque el lenguaje se tiene que compartir y se tiene que comunicar. Si no se comunica, difícilmente podemos hablar que eso sea un lenguaje. Por aquí, uno tiene que entrar necesariamente al terreno de la semiótica. Charles Sanders Peirce, Humberto Eco, para quienes dicen que un signo es algo que está para alguien, para alguna comunidad que interpreta. Y entonces el clásico ejemplo puede ser que la palabra taza está en lugar del objeto para alguien, y cuando alguien ve la T-A-Z-A, taza, sabe, interpreta que se está refiriendo a algo en particular, y no, por ejemplo, a un libro, y no, por ejemplo, a un librero o a una computadora, sino a una taza, y que esa taza, por ejemplo, tiene una cierta función. Y entonces resulta que estos signos o estas palabras tienen una carga histórica. El ejemplo que yo suelo utilizar en las clases con los alumnos en licenciatura es que la palabra psicología, si uno sigue a Humberto Eco, la palabra psicología tiene una gran carga histórica, de tal manera que la gente que comienza a estudiar psicología, cualquiera que sea la psicología que estudie, psicología educativa, psicología industrial, la gente cuando le pregunta a esos estudiantes qué estudias y ellos dicen psicología, automáticamente se desentienden de lo educativo, se desentienden de lo industrial o de lo experimental, y entonces la carga de la propia palabra psicología tan histórica es que viene con una serie de aditamentos, con una serie de elementos donde se le endosa a las personas, que pueden ser aquellos que adivinan pensamientos, aquellos que curan males del alma, aquellos que curan desdichas, aquellos que hacen 20 cosas que evidentemente no hacen, pero que la palabra psicología están inscritas. Y entonces esa carga se la adjudican a la gente, y la gente pareciera que entonces por virtud de esa categoría adquieren esas características. Esa es la carga histórica. Va a señalar en algún momento Pérez y después Humberto Eco. Por eso dicen que las palabras son traficantes de ideas. Las palabras trafican cultura, porque una palabra que se emplea para designar algo, se le endosan esas características, aunque las personas o las situaciones no las tengan. Uno puede pensar perfectamente ahorita, por ejemplo, cuando se habla de pandemia, prácticamente se piensa en catástrofe. Puede no ocurrir, pero cuando se enuncia la palabra pandemia, automáticamente se piensa en eso. O cuando se dice que hay un caos social, automáticamente uno piensa, o viene la imagen de que hay saqueos, de que hay revueltas, de que hay algo en la calle que no constituye una cierta norma, un cierto orden, y entonces es como una especie de temor. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que uno emplea cuando se dirige a cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, los medios de comunicación son sumamente irresponsables cuando utilizan una serie de categorías, ¿no? Hay compras de pánico, no hay compras de pánico, la gente prevé cierto tipo de situaciones, puede exagerar, pero al utilizar ese tipo de términos van creando una cierta realidad si la gente las va consumiendo y las va compartiendo. Este asunto que acaban de inventarlo algunos psicólogos que andan por ahí inventando cosas, el mal de la cabaña o el síndrome de la cabaña, algo así, si eso se expresa en un medio de comunicación, pongamos la televisión, y la gente dice, ah, sí, a mí me ocurre un poco eso, pues entonces ya se está creando un fenómeno de tal manera que después la gente sí puede internalizarlo porque le crean los psicólogos, porque se supone que ellos saben de la mente y leen lo que uno está haciendo, lo que uno está pensando, y entonces se pueden crear ese tipo de situaciones, se van creando ese tipo de realidades a partir de que las van enunciando ciertas personas que de alguna manera tienen alguna autoridad. Pues bien, entonces, espero que me vayan siguiendo. Entonces, el lenguaje de alguna manera va delineando la realidad, va edificando la realidad, va construyendo la realidad, y resulta que algunos de los que tomaron en serio, después de los psicólogos iniciales que mencioné que quedaron un poco relegados al paso de las décadas, fueron los socioconstruccionistas, que hablaron del lenguaje como edificador de la realidad.
Nelson Gottman por ahí tiene un libro que se llama Mundos Posibles, donde dice que el lenguaje va edificando realidad, y espero que por aquí ahorita les señale algunas citas. Bueno, esto digamos que es el primer elemento, la primera parte. La segunda parte es qué con el lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana y qué con el lenguaje que utilizamos en la academia. Es decir, cómo es que esto nos va acercando o nos va permitiendo construir con alguien más el conocimiento. Las formas en que los estudiantes y los profesores elaboran el aprendizaje, por ejemplo, en un salón de clase, se ha tratado de investigar desde décadas atrás, incluso siglos, ¿sí? Pero resulta que si uno piensa en el terreno de la educación, e incluso ustedes piensan un poco en su biografía, lo que ocurrió en la secundaria, en bachillerato, resulta que una gran cantidad de autores que abordan el terreno de la educación y el aprendizaje se centran en los actores. Esto es, en el profesor o en el estudiante. En el profesor, por ejemplo, se habla de las estrategias que utiliza o de la didáctica que utiliza para hacer el aprendizaje significativo, divertido, etcétera, ese tipo de cuestiones. O esta gran dicotomía que ponen algunos estudiosos de la educación sobre el estudiante activo y el estudiante pasivo. Y las características que dan del estudiante activo casi nunca corresponden con lo que uno encuentra en la vida cotidiana en los salones de clase. Pero ahí se refieren, si se dan cuenta, a actores, es decir, el estudiante o el profesor. La psicología social ha señalado en algún momento que lo que estudia es la interacción, y la interacción es lo que está entre las personas, no en las personas, sino lo que está entre una y otra persona, la interacción. Y entonces resulta que ahí lo que podemos encontrar es al lenguaje. El lenguaje no es algo que uno posea, sino que es lo que está en medio y lo que nos va edificando y lo que la cultura nos va diciendo cómo tenemos que utilizarlo. Y entonces, si tenemos que lo que está entre las personas es el lenguaje en la vida cotidiana, el salón de clase puede verse como un acto comunicativo. Y resulta que lo que tenemos que, o podríamos explorar ahí, sería la interacción que desarrollan profesores y estudiantes o estudiantes entre sí. Y hay dos tipos de interacciones. La interacción como una actuación, como un comportamiento, pero resulta que también existe una cosa que se llama interacción discursiva. Esto es lo que el profesor dice y el estudiante entiende o malentiende y responde, y lo que el estudiante, por ejemplo, dice y el profesor comprende o no comprende. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, ahí estoy tratando de hilar ya el lenguaje para caer en el campo de la educación. A partir de algo que se denominó giro lingüístico, el lenguaje comenzó a tomar relevancia y la psicología no fue la excepción. Pero resulta que en la psicología hubo una primera cosa que se llamó revolución cognitiva que terminó por estar en un fracaso porque trataba de desindividualizar una serie de procesos y de mecanismos en el terreno de la cultura, en el terreno de la sociedad, en el terreno incluso del aprendizaje, y terminó siendo lo mismo, individualizado, nada más que ahora ya no lo llamaron comportamiento, sino cognición. Bueno, una segunda revolución de este orden es la que ahora se llamó revolución discursiva en el campo de la psicología a partir de fines de los 80, retomando autores como Austin, retomando autores del giro lingüístico como Wittgenstein, retomando autores como Rorty, y a partir de eso van señalando que el lenguaje no es algo que refleje la realidad, sino algo que puede constituirla. Insisto, aquí estamos con los socioconstruccionistas. En algún momento, T.S. Kuhn, el de la estructura de las revoluciones científicas, señalaba que había una cosa que se llamaban paradigmas, pero que los paradigmas finalmente era algo que convenían un grupo de investigadores para designar que iba a ser real. Gergen jala un poco de esos argumentos y voy a leerlo, voy a citarlo. Kuhn manifestó que un paradigma científico era un conjunto de creencias a priori que funciona señalándole al científico cuáles entidades contienen la naturaleza y cuáles no. En ese sentido, no son los hechos los que producen el paradigma, sino el paradigma el que determina qué debe considerarse un hecho.
En tal caso, está menos en la naturaleza del hecho y se encuentra más en la descripción que se hace a partir de una perspectiva. Esto es, del discurso del que se hace uso. Eso es el caso de la ciencia. En el ámbito de la vida cotidiana, Nelson Gottman, el que les señalaba, el que escribió Maneras de hacer mundos, dirá: si yo le pregunto acerca del mundo, usted podrá ofrecerse a contestarme cómo es bajo uno o más marcos de referencia ese mundo. No obstante, si yo insisto en que usted me diga cómo es fuera de cualquier marco, ¿qué me puede decir? Estamos confinados a modos de describir cualquier cosa que debemos describir. Esto es, siempre va a haber un lenguaje mediándonos las descripciones que hacemos del mundo, las interpretaciones que hacemos del mundo o las construcciones que hacemos del mundo. Y entonces, un grupo de investigadores en Inglaterra comenzaron a trabajar el lenguaje en distintos ámbitos y uno fue el terreno de la educación, que es más o menos de donde hemos sacado algunos de estos elementos, algunos de estos trabajos. Y resulta que logramos encontrar que al menos hay dos maneras, al menos hay dos, al menos, hay muchas más por supuesto, pero para hacer este tipo de trabajo encontramos dos maneras en que el lenguaje se pone en práctica. Uno es el de las palabras y otro es el de los conceptos. Las palabras son aquellas que utilizamos en la vida cotidiana y que dependen del contexto para tener un cierto sentido. El ejemplo que uno suele utilizar en este caso es la palabra gallo. Gallo puede tener el sentido de serenata, gallo puede tener el sentido de un churro para quien fuma marihuana, gallo puede tener el sentido de el cabello que traía Andrés Manuel López Obrador hace algunos años, gallo puede tener el sentido de alguien que es bravucón, por ejemplo Alfaro, el gobernador de Jalisco, o gallo también puede ser una llanta de refacción que en una volcanizadora tienen para quien lleva el auto y se le ha ponchado el neumático. O puede ser un animal. Depende del contexto en el que se use la palabra. Es decir, las palabras tienen un sentido en un contexto, pero resulta que hay otras palabras que no dependen del contexto y a esos no se les llama palabras, se les llama conceptos. Y resulta que una buena parte del conocimiento que tenemos en las aulas o en los libros está hecho de conceptos. Zona de desarrollo próximo, representación social, cognición social, categorización social, socioconstruccionismo, andamiaje, minorías activas, todos esos son conceptos. Y resulta que eso no depende del contexto. Incluso lo que tenemos en los diccionarios son conceptos, porque nos definen qué es y qué no es. Y ahí viene un primer asunto, un primer problema, algo que podremos abordar. Es decir, ¿cómo le hacemos para que la gente, los estudiantes que llegan de casa, que llegan del barrio, que llegan de una colonia, con un gran cúmulo de palabras, porque en la vida cotidiana sobre todo utilizamos palabras, menos conceptos, más palabras, y en los libros se utilizan más conceptos y se trabaja menos con palabras? ¿Cómo le hacemos para negociar el sentido y el significado? Esto es, las palabras tienen un sentido y los conceptos, las palabras tienen muchos sentidos dependiendo del contexto. Los conceptos tienen un significado y es independiente del contexto el concepto. Pues bien, voy a leer esta cita de Edwards. En tanto que la educación bien puede ser vista como un proceso comunicativo, habrá que hurgar cómo se presenta esa comunicación en un ámbito de educación formal, es decir, en una institución educativa. Hay que explorar cómo se recibe, cómo se comparte e incluso cómo se controla, cómo se discute, cómo se comprende o cómo se malcomprende o malinterpreta el conocimiento en un salón de clase. Hay que explorar cómo comprenden conjuntamente la realidad. Hay que explorar si hay base mutua de comprensión de conocimientos. Compartir conocimiento implica que quienes aprendan a ver el mundo desde nuevas perspectivas antes no contempladas. Ese es el fin del conocimiento. Compartir conocimiento implica que dos personas saben ahora lo que antes solo sabía una. Cuando dos personas se comunican, existe realmente la posibilidad de que lleguen a un nuevo nivel de comprensión más alto que el que poseían antes. A eso se le ha llamado
conocimiento compartido o construcción social del conocimiento. Por eso la charla era psicología social, conocimiento y educación, porque en realidad lo que hace esta perspectiva de la psicología social es plantear cómo podemos trabajar el discurso, cómo podemos trabajar el habla, cómo podemos trabajar lo que vamos narrando en un salón de clases desde una perspectiva psicosocial y que no se centre, digamos, en las audacias, que no se centre en las características del profesor, del estudiante, de los actores, sino de lo que está en medio. Y lo que está en medio puede ser el lenguaje. Y entonces, ¿podemos poner ahí la tercera lámina, por favor? Y entonces tenemos ahí una serie de características, o más bien una serie de líneas con las cuales se puede ir trabajando. La 3, ¿la tenemos? Esa. Quise poner ahí como gráficamente dónde están qué elementos, pero en realidad no son posesiones que tenga el profesor o el alumno. El discurso, el lenguaje en un salón de clase, en un aula, en una escuela, en la educación se puede trabajar. Yo he enumerado entre 10 y 15 pautas con las cuales podemos trabajar. Una se ha denominado ideologías, otra poder, control, otra implícitos, explícitos, ritual, principios, contribuciones espontáneas, y más relacionales, pistas, palabras, conceptos, metáforas, ejemplos, analogías, evaluación de significados. Si quieren, la quitamos un momento. ¿Cómo trabajar? Híjole, ya estoy en los 40 minutos. Voy a intentar apresurarme para que haya un bloque para las preguntas. En el salón de clases uno puede hacer registros y ubicar distintos discursos, distintas maneras en que el habla se emplea. Uno es, por ejemplo, la ideología. Una es la ideología con la que llega un profesor y otra puede ser con la que llegan los estudiantes. Por ejemplo, unos registros que se han hecho sobre enseñanza de la historia es cómo se enseña el 68. La ideología que está presente en un libro de texto no habla de masacre. La ideología que puede llegar un profesor, que puede llevar un profesor que participó en el 2 de octubre o que estuvo alrededor del 2 de octubre, puede ser una ideología de izquierda y entonces reivindicar que los estudiantes fueron masacrados. O más bien, si no reivindicar, al menos narrar, exponer que hubo una masacre. Y si nos damos cuenta, entonces ahí tenemos dos ideologías, la del libro de texto y la que narra el profesor, pero los estudiantes también tienen una ideología y a veces esa ideología se contrapone, o al menos tenemos tres elementos. Y resulta que ahí podemos hacer un registro de cómo están jugando las ideologías para el conocimiento. Es decir, uno, creo que está escuchando por ahí un colega en una universidad religiosa, una universidad católica, no podía hablar de pornografía. ¿Por qué no se puede hablar de pornografía si es un estado del conocimiento, si es una manera de hacer investigación? Porque la ideología de esta universidad no lo permitía. Entonces, si se dan cuenta, desde ahí uno sabe dónde se debe posicionar y qué es lo que puede y no se puede hacer. La ideología vehicula un cierto discurso en los salones de clase. Discursos de control y poder. Aquí rápidamente voy a poner un ejemplo. Un profesor al menos pregunta por dos sentidos, o tiene dos sentidos la pregunta cuando se dirige a un estudiante. Puede preguntarle para saber si efectivamente comprendió lo que se estaba diciendo en el texto o de lo que estaba exponiendo en el salón, o puede preguntarle para regular si el estudiante está con el celular, si está platicando o si no está poniendo atención. Si se dan cuenta, son dos lógicas distintas en las que discurren estos discursos de control y poder en un salón de clase. Eso se tendría que registrar para ver qué se hace. Porque si un profesor emplea más tiempo haciendo ese tipo de preguntas para tener un control y un poder dentro del salón de clases, el conocimiento se discurre. No se logra compartir el conocimiento, porque lo que se quiere es tener más control y se tiene a regular más que a compartir el conocimiento. Por eso es relevante hurgar en qué se emplea el tiempo, el discurso en ese salón de clases. Implícitos y explícitos, que es una gran queja que tienen los estudiantes. No nos dijeron cómo íbamos a ser evaluados, no nos dijeron que era una participación, y aquí, por ejemplo, se nos cuela contribuciones espontáneas. ¿Qué es una participación? Si no se explicita qué es una participación,
se corre el riesgo de tener problemas al final del semestre. Es que yo hablé durante todo el semestre, yo participé, sí, pero resulta que cada vez que tú decías algo era de sentido común y la participación es considerada a partir de que digas algo y que contribuyas en el salón de clase solo a partir del texto que leíste. Si no leíste el texto, difícilmente puede ser una participación. Si eso no queda claro, los implícitos y los explícitos, se corre el riesgo de la confusión y de los problemas que tenemos todos los semestres a finales de estos, en todos los niveles, bachillerato, en educación superior, en educación media superior, por ejemplo, el reclamo de las calificaciones, ¿no? Uno puede ver a gente en posgrado reclamar una calificación, gente en posgrado reclamando una calificación cuando dicen que no les interesa el promedio. Pero ahí tenemos, si se dan cuenta, discursos. Conocimiento mediante pistas. Esto se logra más en educación básica y en educación media porque los profesores van dando elementos, van brindando una serie de señales para que los estudiantes vayan construyendo el conocimiento de manera compartida entre ellos. Cuando un profesor reitera la pregunta, chéquense en implícitos y explícitos y el conocimiento mediante pistas, cuando un profesor reitera la pregunta es porque la respuesta no fue la adecuada. Pero resulta que quien dice si la respuesta es o no adecuada es el mismo profesor. Tenemos las palabras y los conceptos y esta es como la parte de la columna vertebral del trabajo porque es cómo lo hacemos para negociar las palabras de la vida cotidiana, el contexto y el descontexto, los conceptos. Resulta que en los registros que se han hecho, los profesores utilizan tres cosas: analogías, ejemplos y metáforas. Si se dan cuenta, los estudiantes en cualquier nivel, licenciatura, maestría, doctorado, bachillerato, suelen decir, entonces es como si, recurriendo a la analogía. Me podría poner un ejemplo, y entonces lo que hace un profesor es desdoblar algo que está en el terreno abstracto, diría Brunner, y llevarlo al terreno de lo concreto, al terreno empírico, para que se logre aterrizar y se logre comprender. El asunto es que la educación, en el caso de las universidades, tiene por finalidad construir una manera distinta de pensamiento. Y una manera distinta de pensamiento es inculcar una serie de conceptos, porque de eso están hechos en buena medida las disciplinas, de conceptos. Y entonces jalarlos a un nivel donde manejen conceptos y no se queden en el campo de la vida cotidiana. Este es esta es la parte medular porque es cómo negociamos las palabras y los conceptos para que los estudiantes aprendan a ver la realidad desde otra lógica, desde que si pueden compartir la diapositiva anterior, desde una lógica disciplinar que hace distinta a la química de la física, a la psicología educativa de la psicología social, los conceptos que se utilizan. Y esto es como muy recurrente. Yo soy psicólogo social y luego le doy algún curso a alguien que estudia psicología y, por ejemplo, en la psicología social no manejamos la noción de inconsciente, no manejamos la noción de personalidad. Estamos con otro tipo de categorías, con otro tipo de conceptos. En teoría, formar a un estudiante tiene que llevarlo por la ruta y por el campo de los conceptos. Entonces, ahí lo que tenemos es el empleo de ejemplos, de analogías y de metáforas. Hacer el registro de este tipo de elementos en un salón de clase es lo que posibilita ver cómo lo que antes posee un profesor se va compartiendo y cómo los estudiantes a final de un curso logran manejar cierto tipo de conceptos, logran manejar cierto tipo de terminología que posibilita ver la realidad desde otro ángulo. Si quieren ponemos la última diapositiva, por favor, para que nos dé tiempo de algunas preguntas. Esto sí es textual. Esta es una cita de Vygotsky de 1932. Insisto, mis autores son viejos, son de hace un siglo, pero por eso son clásicos. Los niños resuelven tareas prácticas con la ayuda de su habla, igual que con los ojos y con las manos. Con lenguaje se piensa, se instruye para resolver problemas, se crea conocimiento y se comparte. Con lenguaje logramos interpensar. Cuando se dice interpensar, la gente cree que es juntar dos cabezas. No, interpensar tiene que ver con cómo se comparte cierto lenguaje del conocimiento disciplinar de la psicología social, de la química, de la física, etc. Con lenguaje interpensamos. Al esgrimir una buena argumentación,
alguien puede cambiar de opinión, puede cambiar su punto de vista. Con un buen discurso se edifican y se pueden compartir conocimientos disciplinares, conocimientos científicos. En la educación se tendrían que enseñar estrategias lingüísticas eficaces para pensar conjuntamente y por separado para los estudiantes. Esto es, la propuesta que se deriva de esta perspectiva, que ya lleva un poco más de 2 décadas, es: debemos de poner en el centro al lenguaje en el campo de la educación y ver el proceso de educación como una forma, como un acto comunicativo, y ver qué estrategias lingüísticas utilizan unos y otros, profesores y estudiantes, para compartir conocimiento, para construirlo en sentido estricto, para mirar la realidad desde otro ángulo. Y ya, yo le dejaría ahí para una sesión de preguntas. Gracias. De acuerdo. A través del chat pueden ustedes mandarnos sus preguntas, sus comentarios, dudas al respecto de esta conferencia para poder hacerlas llegar al doctor Jorge. Gracias, doctor Jorge, por su participación. Le agradezco mucho por este espacio. Y como ya comentaba la maestra Rosa Isela, les pido el apoyo a todos para que a través del chat podamos comentar, sugerir alguna pregunta relacionada al tema que acabamos de plantear, para que pues el doctor nos apoye a resolver las dudas. Igual las sugerencias son bienvenidas. Adelante, maestra Rosy, si tuviéramos comentarios, preguntas, te agradecería me apoyes, por favor, para que vayamos dándole lectura a las preguntas de los compañeros que el día de hoy nos acompañan. Bueno, nos menciona, hay varios mensajitos, ahorita vamos a comenzar, doctor Jorge. Nos dice... mi pregunta es la siguiente: ¿el etiquetamiento social y los estereotipos son apoyados y definidos por el lenguaje colectivo? Es una pregunta, doctor, ¿nos pudiera apoyar, por favor, a responder? Tenemos más preguntas, podría ser un bloque o una por una, lo digo por el tiempo. Podría ser una por una, como lo hemos trabajado, como usted me indica, doctor, no habría problema. Hay una idea de sentido común alrededor del etiquetamiento, y es: no hay que etiquetar. Ojo, un concepto lo que hace es generalizar, así de sencillo. El concepto silla incluye no a la silla en particular que yo tengo en mi casa. El concepto silla incluye a la silla que yo tengo en mi casa, que tengo en la oficina, a la silla que puedo comprar una mueblería, a la silla que todavía no existe y que está por venir, a la silla que tenía en el departamento pasado, etc. En psicología social hay algo que Henry Tagfeld, que fue maestro de Brunner en Inglaterra, le denomina categorización social, y es cómo logramos nosotros unificar en un solo plano personas, objetos por una serie de características. La generalización es una forma de conceptualización. Si no logramos generalizar, difícilmente comprendemos el mundo. El caso es que en la vida cotidiana nos dicen: no hay que generalizar, no hay que estereotipar. Los estereotipos de alguna manera también son derivaciones, pero ojo, esas suelen ser más idealizaciones e incluso más de corte negativo. En el caso del concepto y de la generalización, tiene que ver con cómo comprender una serie de fenómenos en una sola categoría, en un solo proceso. Por ejemplo, nos lleva a la lógica de los esquemas. Uno aprende un cierto tipo de conocimiento para que después eso que aprendimos en otras circunstancias semejantes sepamos cómo nos podemos comportar, cómo nos podemos dirigir, cómo podemos actuar, cómo nos podemos relacionar. Desde esta lógica, se dan cuenta, hay una separación con respecto al pensamiento del sentido común. El problema es que el sentido común está alimentando el pensamiento la mayor parte del tiempo, y con esto llegamos al campo de la educación.
en ocasiones o en una gran parte de todo este proceso de formación disciplinar tenemos que desentendernos del sentido común. Desentendernos del sentido común es desentendernos de un siglo de consignas, lo cual es sumamente difícil porque nos deja sin certezas. Pero evidentemente que la generalización desde esa perspectiva, y como la estoy planteando, al menos como la planteo, tiene que ver con la configuración del conocimiento y juega a favor. Muy bien, doctor. Muchas gracias por apoyarnos a responder la pregunta. También, pues, le mandan ahí algunos comentarios. Excelente ponencia, doctor. Saludos cordiales. Nos plantea también la maestra Lupita Perdomo, es muy importante trabajar el pensamiento crítico con los jóvenes para tener un mejor conocimiento en el aprendizaje. Bueno, fue un comentario que plantean acá. También, ¿qué variables influyen en el pensamiento y comportamiento social? Es una pregunta que nos hacen también, doctor. ¿Qué variables? A ver otra vez. ¿Qué variables influyen en el pensamiento y comportamiento social? Eso es para un tratado. ¿Qué variables? Lo que puedo señalarles es lo que dijo George Herbert Mead hace casi un siglo, y es que pensamos con la sociedad. Siempre traemos a la sociedad. En realidad decía, nunca estamos solos. Incluso lo que se supone que es un pensamiento totalmente privado, afectivo o de otro orden, tiene que ver con cómo nos configuran desde afuera. ¿Qué podemos pensar y qué no podemos pensar? Por ejemplo, ¿podemos regocijarnos en estos momentos sobre la muerte de alguien, algún vecino que nos cae mal? Parece ser que no, porque nos lleva a sentirnos mal. Es decir, hay una serie de códigos, hay una serie de normas, hay una serie de supuestos allá afuera que nos llevan a relacionarnos de una cierta manera, a sentir de determinada manera, a experimentar los afectos de cierta forma, e incluso a pensar como nos dicen que tenemos que pensar. Por eso hay una cosa que se llama como pensamientos prohibidos, o en la antropología los denominados tabús, porque nos dicen que sí y que no. Es decir, la sociedad nos va delineando, ojo, no nos determina, nos va delineando, nos va imponiendo y nos va diciendo que sí y que no. Tenemos un margen de maniobra, por supuesto, pero sabemos que si rompemos ese margen de maniobra, hay cierto tipo de consecuencias. De acuerdo, doctor. Muchas gracias también. Pues le están mandando algunos comentarios. Muy buena ponencia. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. También aquí nos mandan excelente ponencia. Y nos hacen otra pregunta, doctor, de Juan Soto. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre psicología y psicología social? ¿Y por qué es importante entender que los procesos mentales no están dentro de las cabezas de las personas, sino entre ellas? Hay una confusión que crean psicólogos generales, psicólogos que no tienen formación en la psicología social ni en las ciencias sociales, que lleva a pensar que la psicología social es un campo de aplicación de la psicología. Nada más errático que eso. La psicología social es anterior a la propia psicología. Les decía al inicio, la psicología social ha tenido varios nombres: psicología de los pueblos, en la segunda mitad del siglo XX, psicología de los pueblos, psicología de los públicos, psicología de las masas, psicología colectiva, y resulta que esa es una disciplina previa y que tiene un objeto por sí mismo, que no se alimenta ni de la psicología ni de la sociología, y que tiene su propia traza, que tiene su propio camino, que tiene sus propios autores, muchos de ellos olvidados, y que de alguna manera ha generado programas de trabajo, teorías, por ejemplo, las masas, los públicos, los movimientos sociales, las minorías activas, las representaciones sociales, el construccionismo social, el interaccionismo simbólico, la psicología discursiva, todas estas perspectivas que van narrando cómo los procesos que la gente cree que están dentro de la cabeza, como el pensamiento, y se pegan. El mayor argumento que se puede dar o que se ha dado en la vida cotidiana para decir que el pensamiento está dentro de la cabeza es pegarle a un chavito en la cabeza. Ha mostrado durante más de un siglo, pero no se les lee, ha mostrado durante más de un siglo que el pensamiento está fuera, está en las relaciones, está en este momento en que estamos interactuando nosotros, en que estamos intercambiando discurso. Estamos hablando de una disciplina
independiente que no tiene nada que ver, insisto, con la sociología ni con la psicología, que tiene su propia trayectoria, que tiene sus propios conceptos como memoria colectiva, como interacción, como grupos, como representaciones, etcétera, y eso posibilita otro campo. El asunto es que hay pensamientos como muy ingenuos o muy cortos o muy poco habilitados que señalan que es un campo de aplicación y no, tiene una gran agenda, cuestión de revisar todos los manuales y, por ejemplo, hay libros que tienen 34, 35 temas, está por salir un libro que se editó en la UAM Iztapalapa, donde está la licenciatura en Psicología Social, que tiene 40 autores, más de 600 páginas, para que vean todas las temáticas que se abordan desde el campo de la psicología social. Es necesario dejar claro, sí, esto, porque de repente se cree que la psicología social es hija de la sociología y de la psicología, y me parece que eso solo lleva a confusiones. No es un campo de aplicación, es una ciencia independiente que tiene su propio trabajo y sus propios conceptos. Si se dan cuenta, no he utilizado en esta charla ninguna noción de la psicología individual. No es que esté mal, son perspectivas distintas, nada más. Perspectivas que viajan de manera paralela, que no tienen entrecruces, y cada una tiene su propia traza, pero no tiene nada que ver la psicología social con la psicología. La psicología ha sido como la más vertida en los medios de comunicación, se conoce, y lo peculiar de esto es que hay una representación social de la psicología, es decir, hay una psicología social sobre la psicología. Hay un pensamiento social sobre qué es la psicología y, por ejemplo, eso uno lo puede hurgar en cualquier estudio. La gente cree que la psicología tiene que ver con la clínica, con la terapia, con el inconsciente y con Freud, y hasta ahí. Y esa es una representación social. Esa es una idea de cómo una psicología social puede dar cuenta de una psicología individual. Gracias, doctor. Continuamos con las preguntas y nos dice el licenciado Emanuel Reyes: las metáforas, parábolas, etcétera, nos ayudan mucho a obtener un conocimiento general y llegar al punto central de lo que el docente quiere dar a entender. Esto es parte de la andragogía. Es un comentario que hace aquí el licenciado Emanuel. Y también nos llegan otros comentarios. Muy buenas tardes, excelente ponencia, doctor. Cuando abordó el tema de las percepciones de las cosas y el factor social influyente, ¿diría usted que es debido a ellos que los conflictos sociales se pueden agravar a tal punto de cambiar el estatus de una sociedad en cuanto a la ideología? Soy estudiante de Derecho y relacioné mucho su ponencia con la situación actual mundial. Saludos. Sí, sí, peculiarmente, este es un buen ejemplo, la situación que por la que estamos atravesando. La manera como se trata la información, por ejemplo, en los medios, y la manera como se va expresando, como se va vehiculando, puede o no generar cierto temor. ¿Cuál es el riesgo? Yo decía, cuando una psicóloga que tiene cierta autoridad, porque la psicología tiene una cierta ascendencia en esta sociedad, es reconocida, aunque no se recurra a los psicólogos, pero se sabe que si los psicólogos, por eso luego salen en televisión para decir unas ciertas cosas y se les dota de cierta autoridad. Cuando una psicóloga dice que existe el síndrome de la cabaña y una capa de la población los escucha y dices, yo no he querido salir, ¿por qué? Y cuando una psicóloga le dice es por miedo, si compra ese anuncio, porque lo venden como anuncio, si compran ese anuncio parece que la gente interioriza que sí tiene miedo y va a terminar por tener miedo. Y entonces, pues la gente no va a salir. Pero en realidad el miedo no estaba ahí. El miedo se ha vendido. ¿Qué pasa si esa psicóloga solo se lo dice a su familia? Pues a lo mejor la familia ya la conoce y dice, esta mujer es charlatana, no le voy a comprar nada. Y la gente y su familia sigue saliendo. Pero como tiene un eco a través de las pantallas, hay gente que lo compra y dice, esta puedo ser yo, esta persona puedo ser yo, me están describiendo, y no sale. Entonces se comienza a crear una situación, ojo, mediada por la televisión, por las redes sociales o por una gran cantidad de instancias. Piénsese, por ejemplo, en el caso de estas imágenes donde me están robando líquido de las rodillas. Se extiende un poco y entonces vemos catástrofes tipo hospital en Ecatepec, o vemos catástrofes tipo comunidad en Chiapas linchando gente. ¿Por qué? Porque se va a ir vehiculando una serie de información
que no siempre tiene una lógica ética ni tiene una lógica de ayuda a los demás, sino una lógica de principio de su propia disciplina, de tratar de crear nuevas categorías. Y entonces ahorita vamos a ver una serie de patologías que van a comenzar a surgir a partir de, todo el mundo quiere hablar de la pandemia y decir que vamos a ser distintos y decir que se van a cambiar las relaciones y decir que se van a cambiar las realidades y decir que va a haber una nueva normalidad. Al menos en la Ciudad de México, si uno sale, ve que una gran cantidad de gente está circulando por todos lados, a pie y en auto. Uno no ve el miedo ahí, uno no ve el temor ahí, uno no ve ahí nueva normalidad, lo que ve es la misma normalidad, solo que con cubrebocas. Entonces el asunto es la dimensión en la que uno consume y compra este tipo de anuncios. Me parece muy riesgoso y muy responsable de muchos colegas que van a ciertos medios a plantear cierto tipo de, a patologizar la realidad y al tratar de decir algo interesante, pues tienen que crear algo y no decir lo mismo de siempre. Pero parece que uno tendría que decir lo mismo de siempre porque esta sociedad está hecha de esos materiales de siempre y eso es lo que nos ha mantenido a flote durante mucho tiempo. De acuerdo, doctor. Gracias. También tenemos otros comentarios. Nos indica Víctor Sánchez García. Si el sentido común alimenta el pensamiento, este entraría en el campo de la cordura social, creo que, o también sería según el contexto y será, creo que aquí hay una situación, ahorita replanteo la pregunta. Andrea Chávez, al respecto podría explicar también que hay creo que aquí hay detalles con la cuestión de, voy a modificar acá, permítame un momentito, porque creo que al momento de redactar hay algunos detalles. Y bueno, nos dice Andrea Chávez, al respecto podría explicar también que hay una psicología social psicológica y me imagino que quiso decir hay una psicología social psicológica y una psicología social sociológica. Nos hace pues el posicionamiento Andrea Chávez. ¿Podría comentarnos algo al respecto, estimado doctor? En la década de los 70, la psicología social tiene una crisis como muchas ciencias sociales. La psicología social dominante se ocupaba sobre todo de cosas muy individualizadas. Y entonces a esa psicología social se le nomenclaturó como psicología social psicológica, porque parecía más una psicología general, una psicología individual, incluso infestada por el psicoanálisis. Y había otra psicología social que estaba por ahí flotando, pero que no era dominante y que estaba como en la periferia, y sobre todo de algunos personajes de Europa, pero también, por ejemplo, insisto en Mead, insisto en Country, por ejemplo, en Estados Unidos, el propio Goffman, y esos psicólogos sociales estaban un poco olvidados y los había rescatado la sociología. De hecho, uno puede ver que a Mead lo ponen como sociólogo, cuando él era psicólogo social, alumno de Wundt. Varios de esos pensadores que recuperan la sociología, en realidad son psicólogos sociales, pero como la psicología social no eran muy retomados, no eran valorados, otra disciplina lo retoma, y entonces los trabajos de esta psicología social fueron denominados psicología social sociológica. La psicología social psicológica se dedica a hacer escalas, a estudiar cosas sobre el amor, la felicidad, y la psicología social sociológica se dedica más a trabajos de orden de problemas, ¿no? Las pandemias, los conflictos, los movimientos sociales, los consumos, qué hace la gente todo el tiempo para sobrevivir, etcétera. Son dos grandes perspectivas. La psicología social sociológica podría ser más cercana a lo que en un inicio se denominó psicología colectiva. Y la psicología social psicológica podría ser más cercana a una psicología general sin mayor complicación. Son las dos grandes trazas. Son perspectivas grandes o bloques grandes en una disciplina, como ocurre con toda disciplina, con la sociología, con la antropología, con la historia, etc. Gracias, doctor Jorge. Hay más comentarios agradeciendo esta conferencia, esta charla que acabamos de tener con usted.
También le mandan saludos, ¿no? Tenemos a varias personas conectadas de diferentes instituciones, lo cual agradecemos mucho se hayan dado este espacio para estar con nosotros. Y voy a retomar, para no dejar el comentario, la pregunta de Víctor Sánchez: ¿qué postura ideológica, teórico, considera que debe de tener, si es que, la psicología social al respecto de los nuevos temas de responsabilidad social y sostenibilidad? Uno de los autores brillantes, diría yo, de fines del siglo XX, principios del XXI, Michael Billig, que es como un formador de psicólogos discursivos, tiene un magnífico libro sobre retórica, retoman los griegos de hace 25 siglos, no los filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles, que a mí me parecen bastante aburridos, sino a los retóricos, que son como más audaces. Él tiene estudios sobre ideología y él plantea cómo la ideología entra en las actitudes, cómo la ideología entra en la memoria, en los recuerdos, cómo la ideología entra en todos los campos de la vida cotidiana. Entonces me parece que lo que se vuelve necesario, de acuerdo a esa pregunta, lo que se vuelve necesario, Víctor, es justamente reconocer que la ciencia, la psicología está atravesada y las decisiones administrativas y las decisiones de políticas públicas están atravesadas por una ideología. Hace tiempo, hace décadas nos dijeron que no, que había objetividad, que la ideología y los valores no jugaban. Por supuesto que juegan. La diferencia es que ahora hay autores que dicen hay que reconocerlos, hay que reconocer dónde está situado. Cuando uno trabaja cierto tipo de temáticas, por ejemplo, yo que trabajo desaparecidos, tengo una ideología que me está sustentando, que me está llevando a trabajar lo que estoy trabajando. ¿Por qué no trabajo el amor? ¿Por qué trabajo el dolor? ¿Por qué trabajo desapariciones? Pues porque hay una cierta ideología que sustenta o que me lleva por ese camino. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo y saber que está presente. Ojo, no vamos a ganar nada escondiendo y diciendo que hay objetividad y que no hay ideología. Tenemos que reconocer, tenemos que saber que está ahí y que esto posibilita que nos aproximemos a una gran cantidad de temáticas, a la ideología misma, al estudio de la ideología. Gracias, doctor. También tenemos otra pregunta más de Montserrat Ávila. ¿De qué manera se relaciona la psicología social con la psicología de los inútiles? ¿Podría ejemplificar, por favor? La psicología de los inútiles, híjole, sé que hay un libro por ahí que coordinó Juan Soto, que se llama Psicologías Inútiles, pero en realidad era como el juego de la crítica que se realizaba a una psicología que durante décadas dijo que resolvía problemas, que era útil para la sociedad y que en realidad no estaba haciendo nada por la propia sociedad. Hay un libro que se llama Psicologías Inútiles y me parece que por ahí ya está descargable, que se puede ubicar. Y bueno, ahí varios de los psicólogos sociales que he mencionado escribieron y me parece que si es esa la lógica, o sea, si es la referencia a este libro, tiene mucho en común porque es una de las betas. Es una de las betas, son los espacios de confluencia. Lo de los psicólogos inútiles, no sé a quién se refiera. Ahí sí desconozco. Muy bien. Gracias, doctor, por la aportación. Ya no tenemos ninguna otra pregunta, solamente comentarios que le haré llegar también, doctor, para que usted los tenga presentes. Y pues agradecerle también por este espacio que nos permitió, comentarle que para nosotros es muy significativo aprovechar estos espacios, ya que derivado a la situación que actualmente estamos viviendo, ¿no?, a nivel mundial, pues tenemos todas las instituciones, estamos trabajando de manera virtual. Y comentarles también a las personas que nos acompañan que el doctor Jorge pues está invitado también como parte de nuestro claustro docente para el posgrado, que ojalá sea pronto y se pueda incorporar con nosotros en la maestría en docencia, que es la que actualmente estamos teniendo en el Instituto Universitario de México. Doctor Jorge, ¿algo que quisiera aportar? ¿Algún comentario? Saludos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy para ir cerrando este espacio, ya que no tenemos ninguna otra pregunta. Adelante, doctor, si hubiera algún otro comentario. Muchas gracias por la invitación. Nada más, el agradecimiento a quienes estuvieron por ahí también presentes haciendo preguntas.
hay que regresar o hay que continuar, más bien yo diría que continuar ya con las labores que sabemos que están ahí. Ya tuvimos una larga pausa. Si son otras las condiciones, hay que hacerlo. Y mi llamado o lo que yo suelo decir ahora es hay que hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Si uno sabe psicología social, hay que hacer psicología social. Si alguien sabe organizar eventos, que los organice, y el asunto es comenzar a entrarle a esta dinámica en nuevas condiciones. Algunos le van a llamar nueva normalidad, está bien quien le llamen. A mí me parece que es retomar una serie de actividades que tenemos pendiente, que comencemos a levantar esta sociedad, porque finalmente es el esfuerzo colectivo de todos, así uno de este lado, otro de aquel lado, y haciendo preguntas. Y con eso, pues ya, nada más que continuemos con el trabajo y agradecerles que hayan estado aquí. Gracias, doctor. También comentarle que tenemos ahorita en el webinar que teníamos programado, pues tenemos espacio para 100 participantes, lo cual lo logramos. Tenemos 100 participantes conectados. Y pues también lo veo así como parte de la dinámica de compartir. Usted nos apoyó también en esa parte, hay varios invitados de parte de usted. Comentarles a todos que el maestro Jorge es docente, o radica actualmente en la Ciudad de México, entonces está haciendo un gran esfuerzo también para poder acompañarnos el día de hoy. Y maestro Jorge, si me permite un minutito, podríamos proyectar, maestra Rosy, una presentación que quisiéramos compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy. Si me permite, doctor Jorge, no nos despedimos, no robo más de un minuto, para hacer una breve presentación de del área de posgrado del Instituto Universitario de México. Adelante, maestra Rosy, por favor. Bueno, aprovechar este espacio académico para comentarles que como parte del trabajo que viene realizando el Instituto Universitario de México, está el área de posgrado, quien en este momento está trabajando todos los webinars que estamos preparando. Ya tiene un mes que venimos preparando diferentes temas. Y quiero compartirles que pues queremos darles a conocer la oferta académica en cuanto a los posgrados con lo que cuenta el Instituto Universitario de México, algunas de nuestras características que muchos de ustedes ya conocen y que me gustaría también que lo tomaran en cuenta. Aprovechar ahorita el tema de la beca, que estamos ofreciendo una beca de 85% a nuestros alumnos de posgrado, y pues el posgrado tiene diferentes características. Una de ellas es que la mayoría de nuestros docentes o la gran mayoría son maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tenemos maestros de Tuxtla Gutiérrez, también docentes locales de diferentes instituciones, y comentarles también que tenemos diferentes tipos de becas para los alumnos que se quieran incorporar con nosotros al área de posgrado. Comentarles, tenemos diferentes posgrados como lo son, adelante maestra, por favor, con la siguiente diapositiva. Tenemos el posgrado en trabajo social, tenemos el posgrado en proceso penal acusatorio, el posgrado en docencia, la maestría en proceso penal acusatorio, administración de sistemas de salud. Y claro, como les comentaba, el doctor Jorge será invitado como parte de nuestro claustro docente para la maestría en docencia. Espero que sí acepte, doctor. Ya hice la propuesta pública y no me ha aceptado, pero sé que va a ser parte de este proyecto porque queremos sumar, esa es nuestra intención, ¿no? en todo este proceso educativo, fortalecer lo académico, y eso se hace pues con la vinculación con otras instituciones, y eso agradezco mucho que se nos dé esa oportunidad y esa apertura. Entonces también podemos mencionar aquí la maestría en criminología. Tenemos también, adelante maestra Rosy, por favor. Tenemos también un doctorado que quiero compartirles, que también el maestro Jorge va a estar cordialmente invitado, es el doctorado en educación. Recientemente acabamos de aperturar este doctorado y queremos hacerles la más cordial bienvenida, pues les queremos invitar a que sean parte de este proyecto. Además que el Instituto Universitario de México tiene como objetivo formar profesionistas con calidad y, bueno, de alguna manera fortalecer todo el proceso educativo.
Y bueno, esto sería todo en relación a la oferta educativa que ofrecemos aquí en el Instituto Universitario de México. Agradecerle a todos y cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy, a los docentes del Instituto Universitario de México que nos acompañan todos los viernes a los diferentes espacios académicos, a los alumnos de UDEM también, que hacen posible que estemos reunidos. Y sé que, maestro Jorge, usted tiene varios invitados también. Les damos las gracias por permitirnos saludar a través de estas plataformas. Con esta nueva dinámica, pues también los tiempos se acortan bastante, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer un espacio todos para poder reunirnos y esperar que no sea la única ocasión en que podamos estar reunidos, podamos tener otro espacio, y ahí voy a estar muy pendiente con el maestro Jorge para que nos comparta alguna otra conferencia, alguna otra charla como la de hoy, para seguir fortaleciéndonos en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias a todos, les envío un cordial saludo, espero se encuentren muy bien y a cuidarnos también ante esta situación que estamos viviendo. Yo sé que muchos ya quisiéramos regresar a la parte presencial, porque esto es un gran reto lo que estamos viviendo el día de hoy para muchos, ¿no? Como ya comentaba el doctor Jorge, pues cuántos años dando clases de manera presencial y de repente vienen a cambiarnos esta situación. Sin embargo, es un reto que hemos asumido todos desde las diferentes perspectivas, pero agradecerles a todos. Que pasen muy buena tarde, cuídense mucho, seguimos en comunicación. Doctor Jorge, pues nos seguimos escribiendo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerle. Estén muy bien. Gracias. Cuídense mucho a todos, saludos.